Dios les bendiga. Estamos aquí en el programa de la iglesia y la comunidad y vamos a estar hablando sobre lo que es la teología hispana y tenemos con nosotros al doctor Félix Muñiz, que va a estar hablándonos de lo que es la teología hispana, pero vamos a hacer una oración antes de comenzar para que el Señor nos dirija y esta enseñanza llegue a los corazones de las personas que nos oigan en esta noche y lo vamos a tener en grabación para que después los que lo oigan también puedan ser bendecidos. Padre, en estos momentos te damos las gracias por esta oportunidad, Padre, que nos permites compartir, Señor, aleluya, esta experiencia de la teología hispana para las personas que oigan, permite que sea de bendición, de ayuda, Padre, Señor, y que haya un entendimiento, Padre, un despertar, Señor, de lo que es la teología hispana. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedirle primeramente al doctor Félix que nos dé un saludo y nos diga a qué iglesia pastorea y también un poquito sobre el Centro Galileo. Bien, pues gracias, reverendo Vizcarrondo, por esta invitación. Quiero saludar a todos aquellos que se han sintonizado a este programa. Como dijo el reverendo Vizcarrondo, yo soy el doctor Félix Muñiz, soy pastor de la Iglesia Hispana del Nazareno Nueva Luz aquí en Cleveland, Ohio, por más de 15 años, y también soy fundador y presidente del Centro Galileo de Estudios Teológicos. Amén. En esta noche, como le dije, vamos a hablarles sobre la teología hispana, que es algo que la iglesia tiene que conocer. Y tenemos, como les dije, una persona que ha sido pionero en Cleveland con relación a la enseñanza teológica. Y lo digo porque esa es mi experiencia. Él fue el que me introdujo a la teología prácticamente en Cleveland y fue paciente conmigo y le doy gracias a Dios por eso. Vamos a comenzar con la pregunta, ¿cómo podemos definir la teología hispana? Bueno, primeramente la teología hispana es una teología contextual. Y cuando hablamos de una teología contextual, está basada en las experiencias del pueblo latino, del pueblo hispano que vive en los Estados Unidos. Por eso es que nos referimos que es una teología contextual. Está basada en nuestra experiencia como personas latinas, hispanas, aquí en los Estados Unidos. Ahora, esto no solo explica lo que es la teología hispana. La teología hispana también es una teología bíblica, porque está basada en lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo segundo que puedo decir sobre esta teología. Y lo tercero es que esto es una teología política. Es política porque cuestionamos a aquellos que están en el poder y a aquellos que están al margen. O sea, y buscamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios, aquellos que están marginados, que muchos de los que están en poder no pueden ver. Y no solamente es política, pero también es una teología sospechosa, porque cuestionamos lo que se nos predica, se nos dice desde el púlpito. Y por último, también es una teología liberadora, porque esta teología hispana tiene la tendencia de desenmascarar aquellas estructuras opresoras y también desmascarar, ¿verdad?, el pecado sistémico. Fíjate, me interesó el punto de vista político. Sabemos que esa palabra es un tabú para el pueblo hispano. ¿Cómo podríamos reconciliar eso con el pueblo hispano usando la palabra política? Bueno, una de las palabras que yo trato de usar, porque yo sé que la palabra política, ¿verdad? Mucho se sienten amonestados y se sienten, ¿verdad?, que es una palabra que la iglesia no debe involucrarse en la política. Pero cuando me refiero en la política, quiero decir que la iglesia debe envolverse en discursos públicos, que no debe solamente vivir en cuatro paredes, sino que debe saber lo que está sucediendo a nivel de la local, estatal y nacional. Muy buen punto. Ahora, en realidad, ¿cómo fue que comenzó o cuál ha sido la trayectoria de la teología hispana? O sea, ¿qué personas han estado involucradas en esta teología y por qué?
Bueno, dos cosas que podemos decir sobre esto. Primeramente, la teología hispana, ¿verdad?, ha usado muchos conceptos de la teología liberadora, ¿verdad? Porque la teología hispana también es liberadora, como yo había dicho, porque busca desenmascarar esas estructuras opresoras, pero también ha usado muchos conceptos de la teología de africana americana, por ejemplo, la teología, como le decimos, Black Theology, y esto nace ya para al mediato de los 70 o al fines de los 70, nació con varios teólogos. Primero de ellos fue uno de nuestro país, Orlando Costa, ¿verdad? Que Orlando Costa pues usa el término, según Orlando, de la periferia. Es el término favorito de Orlando Costa, la periferia. O sea, la periferia quiere decir de los que están bien afuera, que la liberación y la salvación viene de los que están bien afuera. Entonces tenemos el segundo, que es Virgilio Elizondo, que es un católico, que él usa su término mestizaje, ¿verdad? Usa el término mestizaje, que la liberación y salvación viene de los mestizos. Porque, y le voy a explicar un poquito más sobre eso. Y el tercero es Justo González, que dice que ¿verdad?, la liberación viene de los marginados. Entonces, lo que estos tres teólogos tienen en común es que ellos usaban el símbolo de Galilea. Por eso es que le llamamos el Centro Galileo de Estudios Teológicos, porque ellos usan el símbolo de Galilea. Los galileos estaban bien afuera de Jerusalén. O sea, Jerusalén era el centro de poder. Y los galileos eran los marginados, los que estaban en la periferia. Y también lo que mucha gente no sabe es que los galileos eran una raza mestiza. Muchos no saben, muchos de los, lamentablemente quiero decirlo, pero muchos pastores hispanos, ¿verdad?, no entienden este concepto. O sea que Galilea era un símbolo de lo que era de la periferia, de los marginados y de mestizaje, porque si recordamos, ¿verdad?, cuando Pedro negó a Jesús, que lo negó 3 veces, le decían, mira, habla como uno de ellos. O sea, le decían, eso es un concepto cultural. Le decían, mira, esto es uno de los mestizajes, ellos hablan con acento. ¿Ve? Y no eran bien recibidos por la clase dominante que estaban en Jerusalén. ¿Me explico? Déjame decirte, es muy interesante ese punto de Pedro que estás usando, porque, por ejemplo, desde temprana, entre mi formación espiritual, la base que usaban era que porque él anduvo con Jesús, hablaba espiritualmente. ¿Entiendes? Pero en realidad, como lo estás presentando, es que era el acento, era la forma de hablar culturalmente, que no necesariamente era como me lo presentaba a mí, que era una forma espiritual, sino que también era por su acento, porque de él aprendió de Jesús. Muy interesante ese punto. Incluso, reverendo Vizcarrondo, incluso si leemos a Pablo, cuando en la 1 Corintios dice que de los más vil y menospreciados, Pablo se está refiriendo a los galileos, que eran menospreciados. Y él hace ese énfasis, dice, de los más vil y menospreciados, escogió a Dios para avergonzar a los sabios, pero también dice en esa escritura, para deshacer lo que está hecho. O sea, para desmascarar las estructuras que oprimían al pueblo. Wow. ¿Qué metodología propone o plantea la teología hispana? Muy buena pregunta. La metodología de la teología hispana plantea la praxis. Y esto es bien importante, porque la praxis quiere decir mucho más que la práctica. O sea, nosotros estamos acostumbrados, yo estoy seguro que tú también has escuchado esta palabra, ortodoxo, ¿no? Que quiere decir la doctrina correcta. Y nosotros los latinos, como pastores, somos muy buenos en predicar la doctrina correcta. Pero también existe la ortopraxis, que quiere decir la práctica correcta. Y una teología que no vaya a desenmascarar las estructuras opresoras, ¿verdad? Y el pecado sistémico,
no es evangelio. O sea que si no se llevan a cabo esas cosas, en realidad no estamos predicando el evangelio de Jesucristo. Y digo esto porque nosotros tenemos la tendencia de conocer a Jesús como el Hijo de Dios, pero no tenemos la tendencia de conocer a Jesús como hijo de un Galileo, que fue criado en un lugar específico como tú y yo, y que vivió en una cultura como tú y yo, y si hablaba cierto lenguaje como tú y yo. O sea que se basa en ese tipo de experiencias. Fíjate, justamente estaba leyendo un libro, quiero citar una porción de el doctor Jiménez, que dice que un evangelio que no libera a la congregación de sus prejuicios no es el evangelio de Jesucristo. Exactamente. Cuando yo leí eso, yo dije, wow, esto está fuerte, porque desafortunadamente, como usted dice, doctor Félix, existen unos prejuicios muy grandes que están inculcados desde demasiado tiempo, que tenemos unos prejuicios ya como de minorías que nosotros somos, y en vez de elevarnos un poco mejor a ser liberados. Ahora, está hablando de desenmascarar. ¿De quién estamos hablando? ¿De desenmascarar a quién? Bueno, y esta es una buena pregunta. Lo primero es que tiene que ver con lo que tú habías dicho anteriormente, ¿verdad? O lo que hemos compartido de la praxis. La praxis también quiere decir la posición que nosotros nos encontramos socialmente, lo que en inglés le llaman social location. Entonces, la localización social del pueblo latino es que nos encontramos en tres situaciones, por lo menos. Voy a decir tres. Hay como 4 o 5, pero voy a decir 3, por ejemplo. La mayoría del pueblo latino en los Estados Unidos vive en pobreza. Segundo, inmigración. La mayoría del pueblo latino son inmigrantes, ¿verdad? Tercero, la mayoría del pueblo latino en los Estados Unidos han tenido que enfrentar el discrimen y el racismo. Y cuarto, la realidad es que ya no comemos arroz con gandules y lechón asado, ¿no? ¿Verdad? O sea que tenemos un pueblo latino mixto y ahora tenemos una ensalada, lo que yo le digo, ¿verdad? Ahora tenemos una ensalada, pero todos nosotros vivimos en ese tipo de experiencia. Entonces, hay estructuras que toman ventaja de nosotros. Y nosotros debemos aprender a usar la palabra de Dios, porque la realidad es que la palabra de Dios, la Biblia, se ha usado para justificar privilegio y poder. Pero también la Biblia se puede usar para liberarnos, ¿verdad?, de ese pecado sistémico y esas estructuras opresoras. Sí, entre eso, ¿usted cree que el problema de racismo, sexualismo y otros están envueltos en esto que nosotros tenemos o en la teología hispana se considera? Yes. Mira, uno de los problemas más grandes que yo me he enfrentado como teólogo, pastor, y en conversaciones con muchos pastores es que muchos no han aprendido a leer sobre el sexismo, el clasismo y el racismo en las escrituras. Estamos tan acostumbrados de enviar a personas al cielo o al infierno y se nos olvida que el pueblo latino, el pueblo hispano muchas veces están viviendo ya en el infierno. Entonces, nuestro llamado debe ser de sacarlos del infierno para que sean liberados. Entonces, fíjate, eso me lleva al pensamiento, ¿qué lentes nosotros tenemos que usar para poder entender la Biblia y leer la Biblia? ¿Qué lentes son los que tenemos que usar? Bueno, miren, por eso es que es importante, ¿verdad?, entender la hermenéutica, la homilética y la exégesis. Estas 3 ciencias son necesarias
para interpretar la Biblia como debemos interpretarla. Entonces, por muchos años, hasta el 1978, 77 por ahí, se usaba dos formas de interpretar la Biblia. El fundamentalismo, que la interpreta a blanco y negro. Esto dice la palabra de Dios y esto es así. Punto y se acabó. Pero también se usaba el método histórico crítico, que es el más que se usa hoy en día, ¿verdad? Que es el método en la cual nosotros buscamos desenterrar la vida del autor, como la vida de Lucas, la vida de Mateo, la vida de Marcos, y ver cuáles fueron las fuerzas detrás de esa vida que llevaron a ellos a escribir el Evangelio de tal forma. Entonces, lo que nosotros buscamos es interpretar a qué audiencia ellos le estaban hablando de aquel tiempo. Entonces, nosotros la espiritualizamos al día de hoy. Pero el método en la teología hispana que a mí más me agrada y me encanta es el método postcolonial. Y el método postcolonial quiere decir interpretar la Biblia de los de abajo, de los del margen, de los de la periferia. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros como personas marginadas, personas de la periferia, que aquellos que son ricos, dominantes, no pueden ver? Entonces, ¿cómo nosotros podemos usar las escrituras, ¿verdad?, para enfrentar y desenmascarar esa estructura? Te voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, la mujer cananea, ¿verdad?, que leemos en el Evangelio según San Mateo. Todos sabemos esta historia, ¿verdad? En Marcos es Sirofenicia. Bueno, la gente ni le pone atención, ¿verdad?, al título mujer cananea. Pero la mujer cananea posiblemente fuera una mujer de color negra, ¿ve? O brown, como decimos nosotros, marrón, ¿verdad? Sin embargo, si leemos esas escrituras, capítulos anteriores, Jesús le había dicho que no pasen por lugares de gentiles ni samaritanos. Sin embargo, esta mujer se le acerca a Jesús y es cananea, o sea, posiblemente la piel negra. En Marcos de Sirofenicia, que te dice que es biracial, o sea, bicultural. Entonces, esta mujer llega a Jesucristo, ¿verdad? Y le dice que su hija está enferma, que está endemoniada. Y Jesucristo le dice, no está bien que le demos la comida de los hijos de Israel a los perrillos. No, yo no sé quién puede pensar que Jesús puede decirle a alguien perro, pero yo no me puedo imaginar, ¿verdad? Pero sin embargo, ella le dice, aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa del maestro. O sea, esta mujer, si miramos con los ojos postcoloniales, esta mujer representa los marginados, los de la periferia, y Jesús representa clase dominante, ¿verdad? La clase dominante, la cultura dominante. Como judío. Exacto. Entonces, a Jesús escuchar a esta mujer, dijo, wow, mujer, grande es tu fe. Ve, tu hija ha sido sanada. O sea, que Jesús pudo entender este sistema, porque miramos a Jesús como un sistema, en este caso, postcolonial. Sin embargo, reconoció que él estaba mal y que esta mujer lo transformó y transformó la misión de Jesús. Y por eso es que leemos al fin de Mateo, donde dice, vayan por todas las naciones. Ahora no era el pueblo de Israel. Vayan por todas las naciones, ¿verdad? Y bautícenla en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo le he enseñado. O sea, que miramos, Jesús puede ser una representación de la iglesia. Y la iglesia también puede convertirse en una estructura opresora. Wow, wow. Déjame decirte, esas palabras son serias y fuertes, de que la iglesia se convierta en un agente opresor. Y definitivamente, si lo vemos desde los otros puntos también que dijiste, el sexualismo, el clasismo, el racismo, entiendo de que eso puede ser algo muy serio para la iglesia que necesitamos considerar. Ahora, pregunto, volviendo un momentito a relación al contexto, el contexto que la teología hispana trata de descifrar. ¿A qué punto o a qué niveles nosotros tenemos que entender el contexto? Porque uno de los problemas que nosotros tenemos, y yo mismo tenía,
que yo no seguía el contexto, no podía interpretar el contexto, estaba muy limitado. ¿Cómo tú crees que podríamos ampliar nuestro contexto para poder tener la interpretación desde el punto postcolonial? Bueno, el contexto es bien importante. Incluso yo siempre digo como profesor que en toda preparación de predicación, de sermones, de enseñanza, hay que tomar en cuenta el contexto. ¿Cuáles son los eventos sociales en que uno se encuentra? ¿Cuál es el sistema político que uno se encuentra? ¿Cómo es la cultura que uno se encuentra? ¿Verdad? Y aún, ¿cuál es la religión que se está promoviendo? Aún la religión es importante. O sea que es importante que nosotros entendamos, por eso que yo hablo mucho de lo que le llamamos localización social. Y digo esto, reverendo Vizcarrondo, porque nadie se acerca a las escrituras en vacío. Todo lo que nos acercamos a la escritura traemos nuestros propios prejuicios. ¿Ve? O sea que aún, aunque queramos admitirlo o no, leemos las escrituras justificando nuestra posición y no tomar en cuenta el contexto de lo que el pueblo está viviendo. ¿Me explico? Muy buenos puntos. Y eso trae a mi mente la relación con los afroamericanos que están avanzados en esa posición de contexto. Personalmente, y le quisiera preguntar si alguna vez ha escuchado, fuera de usted, que me imagino que ha predicado esto, ha escuchado mensajes de predicadores en forma de contexto que puedan analizar lo que está pasando alrededor desde ese punto de vista y han traído un mensaje contextual. Bueno, quiero serte bien sincero, no he escuchado casi mensajes con el uso de postcolonial. Y el uso de postcolonial es interesante porque el método que usamos allí, normalmente, te voy a dar un ejemplo, normalmente decimos, bueno, tenemos que interpretar la Biblia, ¿verdad? Pero el postcolonial es al revés. El punto postcolonial dice, dejemos que la Biblia nos interprete a nosotros. Okay. ¿Ves lo que quiero decir? Entonces, basado en esa experiencia, es que lanzamos esta predicación, pero no es una predicación que tiene que ser intencional, ¿eh? Que tiene que ser con metas y objetivos que se deben alcanzar. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta predicación? ¿Verdad? Por ejemplo, estamos enfrentando el asunto del racismo hoy día con lo que ha pasado con George Floyd y otros africanoamericanos. Entonces, mi pregunta sería, ¿dónde está la iglesia hispana en este asunto? ¿En qué posición? ¿Nos afecta o no nos afecta? Y la realidad que tanto los africanoamericanos como muchos de nosotros vivimos en pobreza. Así que tenemos algo en común. La diferencia es que los africanoamericanos tienen la tendencia de lidiar con el racismo, mas nosotros, aunque queramos entenderlo o no, lidiamos más con el clasismo, porque ¿sabes qué? Cobramos muy poco. Tú no ves muchos presidentes de banco hispanos. Sin embargo, ves muchos presidentes de banco afroamericanos. O sea que la teología africano-americana está mucho más avanzada que la nuestra. Entonces, eso podemos decir que se puede acreditar porque han podido predicar en contexto, entienden más lo que está pasando alrededor de ellos. Exacto, exacto. No están ciegos a lo que está sucediendo alrededor de ellos. Y por eso yo siempre digo, tenemos que ponerle atención a todo lo que nos rodea, todo lo que está alrededor nuestro. Muy buenos puntos eso. Me llama mucho la atención. Bueno, ¿qué relación entonces, le puedo añadir, qué relación hay entre el Centro Galileo de Estudios Teológicos con la teología hispana? Bueno, y esto tiene su historial también. Cuando yo estaba estudiando la maestría en el Seminario Teológico de Ashland, aprendí mucho sobre la homilética, cómo predicar, historia de la iglesia, griego, hebreo, todas estas cosas.
pero nunca aprendí cómo leer las escrituras a través de los ojos latinos, los lentes latinos, ¿verdad? Sabemos que Justo González escribió la Santa Biblia, que yo me recuerdo que uno le llevó la Biblia para que él la firmara, porque decía que Justo había escrito la Biblia. Pero no, lo que Justo se estaba refiriendo es cómo leemos las escrituras con nuestros propios lentes. Y me di cuenta de que el Seminario Teológico de Ashland no enseñaba ese tipo de curso. Y yo comencé a estudiar, y ahí fue de que me dio la idea de que aprendí a través de las lecturas que hacía, que había los escritos de Justo González, los escritos de Virgilio Elizondo, de Orlando Costa, ¿verdad? Y otros que vinieron después, como Elizabeth Fraser Conde, a María Isasi Díaz, Otto Maduro, y entendí y pude ver que había algo ahí que le falta a la iglesia hispana. Entonces, no solamente eso, también vi de que los mileniales o las personas jóvenes no se relacionaban con lo que se estaba predicando en la iglesia ya, porque ya ellos estaban más avanzados que los mismos predicadores del púlpito. Wow. Entonces, me di cuenta que había una gran necesidad. Entonces, la otra cosa es que la formación teológica que se daba en nuestro pueblo era basada en institutos bíblicos. Pero los institutos bíblicos estaban mayormente, lo que yo le digo, a revolving door. O sea, que estaba basado en enseñanzas de la denominación y cosas así, y no se expandían más. O sea, que su teología era bien básica y bien limitada. Esto me llamó la atención cuando un instituto bíblico me pidió que le diera formación a su cuarto año, y recuerdo que yo le dije, yo voy a darle el curso, pero yo voy a coger los libros textos y yo voy a crear mi propio puntuario, el sílabos, y ellos me dijeron, perfecto, y enseñé por primera vez exégesis del Evangelio según San Lucas, y lo hice a propósito, porque Lucas trata mucho con los samaritanos, con mestizaje. Y en ese salón pues, habían como 27 pastores evangelistas y misioneros. Y cuando terminamos la clase, ellos se quedaron con la boca abierta y dijeron, wow, nosotros nunca hemos aprendido este tipo de enseñanza. ¿Verdad? Me recuerda como Jesús, nos está enseñando algo diferente. ¿Verdad? Pero cuando se acabó el curso, todos estuvieron satisfechos. Yo pregunté, ¿cuántos quisieran seguir su formación teológica? Y todos alzaron la mano. Y en ese tiempo, el Seminario Teológico de Ashland no tenía programa hispano. Y la necesidad con el pueblo latino era la perfecta oportunidad. Y cuando regresé al Seminario Teológico de Ashland, le pregunté de que por qué era que no habían libros hispanos de teólogos en su biblioteca. Y ellos me decían, pero es que no los conocemos. No conocemos a esta gente. Sí. O sea, no conocemos a estos Galileos. Entonces yo fui a uno de mis consejeros, el doctor William Myers, y le dije que yo quería hacer un programa similar a que él tenía. Y él me dijo, ¿cómo tú le llamarías? Y yo le dije, bueno, le llamaría el Centro Galileo de Estudios Teológicos. Y él me dice, ¿por qué? Y es la misma explicación que yo te había dado anteriormente. Y él se quedó con la boca abierta. Él mismo me dijo, yo nunca había escuchado algo así. Pero ¿sabes qué? Bajo mi dirección, yo se lo voy a presentar al Seminario Teológico de Ashland y si lo permiten, tú puedes escribir el programa y ese sería tu doctorado. Y así fue. Se estableció en el 2007 y de ahí en adelante hemos seguido enseñándole al pueblo a aquellos que quieren, ¿verdad?, profundizar su fe y quieren, ¿verdad?, avanzar más en su formación teológica. Wow, tremendo, tremendo. Se oye una experiencia muy linda, que motiva y entendemos, por lo menos yo entiendo por qué entonces le llamaste el Centro Galileo. ¿Qué cursos actualmente tú tienes disponibles con relación a la teología hispana? Bueno, debemos comenzar que tenemos, ¿verdad?, cursos bíblicos, ¿verdad? Porque hay que otra vez
enseñar esos cursos bíblicos, ¿verdad? Nuevo Testamento, Viejo Testamento, pero nos especializamos más en lo que le llamamos introducción a la teología hispana, porque sabemos que no conocen eso. Okay. Y también enseñamos, ¿verdad?, herramientas para la interpretación bíblica con un enfoque usando los lentes postcoloniales. O sea, ¿cómo podemos leer las escrituras y poder ver y señalar que aquí hay un problema de sexismo, que aquí hay un problema de clasismo, que aquí hay un problema de racismo? Y te puedo dar un buen ejemplo, la historia de Agar y Sara. Tú muy bien sabes que desde el púlpito se nos ha enseñado que la mujer debe seguir el modelo de Sara y que nosotros debemos tener una fe como Abraham. Pero con los lentes postcoloniales, Abraham y Sara abusaron de Agar. Y Agar, sin embargo, era una esclava. Ahí te dice, ahí está la clase. She was poor, era pobre, ¿verdad? Ahí está la clase. Llega de Egipto, era esclava. Viene de Egipto, posiblemente es morena o marrón, ¿verdad? Y después también vemos que la abusaron, usaron su vientre. Y después que abusaron de ella, que fue violencia doméstica, ¿verdad? La echaron fuera y ella llegó a ser una madre soltera. Y esa es la experiencia que muchas de las mujeres hispanas viven. Entonces yo no entiendo por qué tenemos que identificarnos, las mujeres deben identificarse con Sara. ¿Ven? Sin embargo, Dios bendijo a Agar también, pero no se escucha mensaje sobre Agar. Se escucha mensaje más de Sara y Abraham. En este caso, unos lentes postcoloniales, Abraham y Sara, representan un sistema opresor. Sí, sinceramente me llama mucho la atención estos puntos o estos lentes postcoloniales que nosotros necesitamos tener. Y yo creo que como líderes, como predicadores, todo predicador debe ampliar su conocimiento y ponerse esos lentes para identificar estos problemas de racismo, de sexismo y de clasismo que necesitamos atacar, porque es una realidad. Desafortunadamente hay mucha gente que a veces no le sabe decir el nombre a estas cosas. Sabe decir los nombres de otras cosas, otros pecados, pero no entiende los institucionales que están afectando también al pueblo de Dios y nosotros necesitamos saberlo y entenderlo. Ahora, antes de culminar, me gustaría si tienes unas palabras finales para nosotros. Sí, simplemente quiero, si me permite, anunciar que aquellos que quieren estudiar en el Centro Galileo de Estudios Teológicos se pueden comunicar conmigo. Yo siempre digo que este tipo de enseñanzas, preparación ministerial teológica, sale mejor uno experimentando la clase antes de comprometerse. Yo siempre le digo que a todos los estudiantes que me llaman, que quieren estudiar, yo le digo, mira, yo te puedo explicar y darte currículum por teléfono, por correo electrónico y todo esto. Pero al menos que tú llegues a experimentar y sentarte en la clase, es ahí donde tú te vas a dar cuenta de la diferencia que hace este tipo de preparación. Así que si alguno está interesado, me pueden llamar al número del celular. Yo prefiero hablar personalmente con cada uno de los que me llaman, porque así yo puedo, ¿verdad?, hacerle también preguntas a ellos y cuestionar cuál es su preparación y todas estas cosas, pero más bien para hacer una invitación personal. Así que me pueden llamar al 216-408-8802. Quiero repetir, ese es mi número del celular, 216-408-8802, o me pueden enviar un correo electrónico. Yo todavía uso aol.com, así que es fácil de recordar. Muniz, no con la ñ, mi apellido es Muñiz, pero es Muniz, FEL@aol.com. Otra vez quiero repetirlo, Muniz, FEL@aol.com. Para mí sería un placer de poder hablar con cada uno de ustedes, porque también alguien me escuchó.
Y cuando alguien me escuchó, yo también debo devolver ese mismo respeto a todos aquellos que quieran su formación teológica. Pues gracias, doctor Félix. Personalmente quiero exhortar a aquellos que han escuchado un poquito tan siquiera de lo que es la teología hispana. Hay mucho más que yo sé que se puede aportar en esto y que el Espíritu Santo despierte su mente, su corazón, para que entonces pueda ser portavoz también de lo que es la teología hispana. Le exhortamos pues que participe del Centro Galileo de Estudios Avanzados teológicos y llame al doctor Félix, comuníquese con él para que pueda entonces comenzar estos estudios. Dios me los bendiga, Dios le guarde. Vamos a pedirle al doctor Félix que sea el que entonces nos haga la oración para terminar en esta noche. Amén. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por este diálogo, esta conversación, mi Dios. Y gracias, Señor, por aquellos que han de escuchar lo que se ha hablado hoy. Y gracias por el reverendo Vizcarrondo y por esta invitación. Y sabemos, mi Dios, que es a través de tu Santo Espíritu, mi Dios, que tú traes convicción a las mentes y a los corazones. Te pido, mi Dios, que todo lo que nosotros hemos hablado te traiga honra y gloria, y que, mi Dios, tú bendiga aquellos oídos, mi Dios, que ha prestado atención a esta conversación, y bendice el corazón que ha sido receptivo, mi Dios, a lo que se ha hablado hoy. Te pido, mi Dios, que tú hagas resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros, y que la paz tuya, mi Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén a Dios y amén. Amén. Este ha sido su programa, La Iglesia y la Comunidad. Tuvimos el tema de hoy de la teología hispana, lo que es la teología hispana, y le damos gracias una vez más al doctor Félix Muñiz, que estuvo con nosotros del Centro Galileo, y esperamos que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos. Amén.